Buen día. En esta semana que estamos hablando de Jesús, quería compartirte un pasaje que amo, que está en Filipenses 2, del versículo 5 en adelante. Y dice así: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje me lleva a pensar muchísimo en que Dios, Jesús, siendo Dios, como dice este pasaje, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que siendo Dios mismo se hizo hombre. ¿Y qué es lo que lo llevó a Jesús, siendo Dios, a hacerse hombre? Dos cosas. Primero, obedecer al Padre, amar la obediencia a Dios. Y segundo, amarnos a nosotros. Él nos amó de tal manera que ni siquiera escatimó su propia vida, sino que se entregó voluntariamente, dice esta porción. Dice que Él eligió entregarse. ¿Por qué? Porque sabía que la única manera de que vos y yo tengamos acceso al trono de gracia era justamente que se derramara sangre de alguien sin mancha. Y esa persona sin mancha, ese único que podía realmente ser un puente para que vos y yo podamos acceder al trono de gracia y acceder al Padre y ser llamados hijos, era la vida de Jesús. Y Jesús se entregó voluntariamente. Y a mí me impacta mucho porque dice que Él se humilló, y cuando nosotros obedecemos a Dios a tal punto de ni siquiera escatimar nuestra propia vida por obediencia a Dios, Dios nos exalta. Dios exalta al que se humilla. Y ese nivel de humillación, ese nivel de obediencia que tuvo Jesús determinó también la autoridad, porque dice que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Y algo que me impacta de este pasaje es que comienza diciendo que haya en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo. Nosotros somos llamados cristianos. ¿Por qué? Porque un cristiano implica ser seguidor de Cristo. Si nosotros somos seguidores de Cristo, primero tenemos que conocer a Cristo y tenemos que conocer lo que Cristo siente, y eso fue lo que lo llevó a actuar de esta determinada manera. Entonces, a través de esta carta, Pablo nos desafía a sentir como Cristo sintió, a tal punto de que amemos la obediencia, de que amemos obedecer al Padre y que amemos al prójimo de tal manera que estemos dispuestos a entregarnos a nosotros, a no aferrarnos a nuestra propia vida, sino entregarnos por amor. Jesús se entregó por vos y por mí, sin escatimar, sin aferrarse a su condición de Dios. Y yo te pregunto, ¿hasta dónde estás dispuesto vos a llegar por obedecer la voluntad de Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por amar a Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por amor al prójimo? Pero sobre todo, ¿hasta dónde estás dispuesto a entregar por amor a Jesús? Te animo a que en este tiempo podamos desarrollar en nosotros, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y nos enseñe a desarrollar la capacidad de poder sentir lo que Cristo sintió, y eso que sintió que lo llevó a actuar de la manera que actuó. Que podamos sentir como Él sintió primero, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.